Hace unos meses estábamos en nuestro mejor momento. Las ventas habían subido mensualmente lo que nunca habían sido y todo parecía muy bonito, pero conforme pasaron los días e incluso meses, todo fue yendo literalmente así, hacia abajo. O sea, subió y todo fue cayendo. O sea, así como vino, así cayendo se fue. Y cada mes que cerrábamos o cada 15 días, cada quincena que cerrábamos, yo me daba cuenta de que no solo vendíamos menos, sino que el margen cada vez se hacía más y más y más angosto. O sea, al punto de que podía ser menos de la mitad del margen que teníamos antes, inclusive vendiendo muchísimo más. Eso me llevó a sentarme con mi papá y a decir, ¿qué será lo que está pasando? O sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Será que es el mercado? ¿Será que son los clientes? ¿Será que es la empresa? ¿Será que es el producto? O sea, ¿qué será lo que está pasando? Yo cambié de todo. Intenté cambiar de todo, cambiamos la publicidad que se estaba haciendo, crear nuevos videos, mejor dicho, intenté absolutamente de todo, cambié todo, que si la página, que si, mejor dicho, cambié todos los anuncios por un lado, por el otro, nuevos ángulos y no seguía funcionando. Y yo decía, pero ¿por qué cada vez va más? Le estoy antes poniendo más esfuerzo, o sea, ¿por qué va hacia abajo? No tiene ningún sentido. Entonces fue hasta ese día con el que nos sentamos y dijimos, bueno, hay que analizar todo, pues, qué era lo que estaba funcionando, probablemente por qué estaba funcionando, cuáles eran las condiciones del mercado y demás. Entonces dijimos, bueno, enero fue el récord top mensual. ¿Qué se estaba haciendo en ese momento para que obtuviéramos todos esos resultados? Entonces, pues desglosamos, estábamos haciendo esto y esto, y cómo eran las cuentas, en qué se estaba yendo el dinero, en publicidad se estaba yendo esto y esto y esto. Y cuando hicimos ese desglose, ese diagnóstico, obviamente yo me di cuenta que todo estaba funcionando relativamente bien en cuanto a logística y operaciones, por ahí no había ningún problema, pero la cuenta más grande que teníamos era la de publicidad con anuncios, la de publicidad paga a Meta, básicamente. Prácticamente se había casi que aumentado en un 40-50% solo esa factura de publicidad y ese 40% era lo que estábamos perdiendo en margen, básicamente. Lo que se traducía que incluso si estuviéramos vendiendo, que no lo estábamos haciendo porque cada vez las ventas iban más para abajo, pero incluso si se hubieran mantenido la misma facturación, estábamos ganando muchísimo menos porque dentro del margen, que a la final pues mucha gente cree que lo que importa es la facturación, pero no, lo que importa es el margen que queda después de absolutamente todo, ¿cierto? Que suele ser pues dependiendo del tipo de negocio, pues puede rondar, no sé, desde el 30-40%, incluso menos a más escala, obviamente eso depende de muchas cosas, pero bueno, pongámosle que era un 30%, ¿cierto? Y eso con el tiempo se redujo menos y menos y menos, incluso vendiendo más, lo cual debería ser pues al revés. Digamos que si estuviéramos escalando, pues uno entiende que el margen se va comprimiendo un poco conforme se escala aún más, sobre todo en público frío. Pero estaba pasando lo opuesto. Seguía subiendo, pero cada vez el margen seguía subiendo, me refiero, seguía disminuyendo el margen y cada vez vendíamos menos, o sea, ambos estaban yendo para abajo, lo cual no tenía ningún sentido para mí. Yo estaba buscando la manera errónea. Y bueno, volviendo al diagnóstico que hicimos, que fue la clave y lo más importante, fue desglosar, ok, identificamos que el problema estaba en esa factura, en esa cuenta de Meta, porque estábamos invirtiendo muchísimo más de lo que no solo habíamos invertido en ese mes de facturación que habíamos roto los topes, sino que estábamos gastando, sí, casi un 40-50% más. Entonces dijimos, bueno, ahí está el problema. Entonces ahora vamos a ir más adentro. ¿Por qué está costándonos tanto adquirir los clientes? ¿Por qué esa factura está siendo tan grande y estamos vendiendo menos, no? Ahí ya es un problema del ROI o el costo por adquisición, ¿cierto? El retorno y el costo por adquisición por cliente. Y resulta
que, bueno, en el mes de enero fue top de ventas. Como veníamos en ese ritmo tan bueno, a mí se me ocurrió la grandísima y fabulosa idea de cambiar todo. O sea, dije, cambiemos todo porque nos está yendo muy bien. Y ese fue un error muy, muy grande, porque no solo cambié una cosa, sino cambié varias cosas a la vez, ¿cierto? Entonces, cuando uno cambia varias cosas a la vez, no sabe, cuando uno cambia varias cosas a la vez, obviamente eso genera un resultado, bien sea positivo o negativo, pero cuando se cambian muchas cosas a la vez, no se sabe qué es lo que está afectando qué cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que está afectando ese resultado? Entonces, si tú tienes bueno, y cambias una cosa y funciona bien, ok, ya sabes que por ese cambio, pues obviamente te va a ir mejor. Si tú cambias algo y te empieza a ir peor, peor y peor, probablemente sea por eso mismo que lo acabas, por eso mismo que cambiaste, ¿no? Pero como yo cambié tantas cosas, pues no sabía qué era lo que había causado ese desplome. Entonces, básicamente, ¿qué tocó? Revertir todo a como lo teníamos antes. Revertimos la cuenta absolutamente todo a como lo teníamos antes. Creativos muy similares. La estructura de la cuenta también a como la teníamos antes. Mm, los precios, hicimos un ajuste de precios a como los teníamos antes porque los había subido excesivamente, como testeando, pero no sabía si eso era la respuesta o no. Entonces, obviamente también revertí absolutamente todo, desde precios, desde la página del producto, desde el mensaje, desde ver básicamente lo que había funcionado y seguir iterando, pero en lo que ya había funcionado, no en probar cosas nuevas, sino en seguir haciendo muy bien lo que ya nos había funcionado. Porque obviamente si ya funcionó es por algo, entonces, en vez de probar cosas nuevas, pues nos fuimos básicamente y estamos en ese camino todavía, porque eso no fue hace mucho, eso fue hace menos de 2 meses, que empezamos, en una semana revertí absolutamente todo, ¿cierto? Y en el primer día obviamente no hubo cambios significativos, ni en el segundo, ni en el tercero, pero ya a medida que pasaban las semanas, volví a ver esa luz que había visto inicialmente a principio de año, tal cual, igualito. Y dije, ahí estuvo el error, que yo cambié muchas cosas, no sabía qué era lo que había afectado ese costo por adquisición tan grande. mm, Y básicamente cambié todo lo del negocio que estaba yendo bien. Y por eso empezó a ir mal, 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 mal. Y todos los cambios que yo estaba haciendo, nada estaba haciendo a lo que yo había revertido, sino a cosas nuevas. Y pues nada de eso estaba funcionando, obviamente. Entonces, ¿qué hicimos en el plan de acción? Simplemente revertimos a lo que estaba funcionando, cómo lo podíamos hacer mejor, revertimos los precios, revertimos la página de producto a como estaba antes, porque yo había cambiado absolutamente todo, las opciones, cómo la gente veía las opciones, mejor dicho, todo, todo. No sé por qué, obviamente ahora que lo estoy viendo desde este punto digo, no, pues claro, ¿cómo va a revertir todo de una vez si estaba funcionando? ¿A quién se le ocurre eso? No sé, en el momento, como nos estaba yendo bien, todo estaba fluyendo, dije, no, pues vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo mejor. Y sí, con esa idea de hacerlo mejor, de querer hacerlo mejor, de seguir escalando, seguir optimizando, pues hice todo lo contrario y casi prácticamente, no sé, quiebro todo por mi idea de que ese era un buen plan y no era para nada un buen plan. Entonces ahorita estamos en ese plan de reestructuración, de recuperación, obviamente, al ritmo que veníamos. Y básicamente ahí la lección es, uno, si algo está funcionando, no lo cambies, sigue iterando, pero probablemente por ese mismo camino, ver cómo lo puedes escalar, pero por ese mismo camino, no cambiarlo a algo completamente diferente, porque si funcionó, la probabilidad de que sea por ahí el camino es bastante grande. Entonces, si algo funciona, hacer más de eso mismo, ¿cierto? Y número dos es como los científicos hacen con los experimentos, ¿no? Para obtener un resultado, no puedes tener muchas variables porque si no, no vas a saber ese resultado de dónde, o sea, qué variable está afectando ese resultado. Entonces,
Si cambias A y B a la vez, no sabes cuál de los dos fue el que causó ese resultado. En cambio, si cambias de a una sola variable a la vez, pues ese resultado, bien sea positivo o negativo, vas a saber que esa variable es la que lo está causando. Ese básicamente es la mayor, mayor enseñanza que podemos, o sea, mayor aprendizaje, diría yo, que podemos tomar de todo esto y es no cambiar más de una variable a la vez. A eso se resume, para poder saber cuál es el resultado final, bien sea positivo o negativo, porque también yo pude haber cambiado una sola cosa, pero si me dio ese resultado negativo, de una vez yo hubiera dicho, ok, no, cambiamos esto y nos empezó a ir peor, vamos a revertirlo a lo que estaba. Y si vuelve a subir, es probablemente porque eso funciona mucho mejor que lo que yo estaba testeando y por ahí es el camino. Entonces tomamos ese camino y vemos cómo podemos expandir, pero dentro de ese mismo camino. Iteraciones, pero dentro de ese mismo camino. No hacer algo completamente diferente, no cambiar el ángulo, no cambiar la página del producto, no cambiar definitivamente los precios tan abruptamente como lo hicimos. Y pues nada, de todo se aprende, pero quería compartir con eso y este canal básicamente se va a dedicar a mostrarles cómo opero mi propia marca, supremamente transparente, no ocultando nada. Por eso les decía de los márgenes, mucha gente entra a este mundo con la ilusión de vender millones y no, más diría yo de ganar millones y no es así. De hecho, yo diría que es de los negocios con los márgenes más bajos que existen. Conforme se escala, ¿no? Obviamente al principio puede que haya unos buenos márgenes, pero conforme se escala, los márgenes se van disminuyendo significativamente, sobre todo porque pues son productos físicos. Entonces, pues como son cosas físicas muy, muy tangibles, pues todo lo que es así siempre cuesta, tiene un costo, bien sea de envío del producto, de la logística y demás. Entonces, pues nada, quería compartirles eso, quería que supieran uno de los mayores errores que cometí este año y compartir esa experiencia con todos. Y también para que me sirva para mí, para un futuro, ver, documentar todo lo que he hecho, lo que he aprendido y también lo que voy a hacer, obviamente, a un futuro. Y que sea todo súper transparente, porque mi idea es como si me estuviera hablando a mí mismo, para no cometer ese mismo error otra vez, aprender de lo que ya he vivido y compartirlo con más personas para que no cometan ese mismo error y de pronto darles una guía por más por donde quieren ir, especialmente si quieren dedicarse a esto, que la verdad no creo que sea para muchas personas. Em, por lo que he visto en internet lo venden como algo así muy, muy aspiracional, muy que todo el mundo quiere, pero no, yo no lo veo así. Pero pues si quieren ver lo transparente, lo real, lo que se vive en el día a día, no alguien que empezó hace mucho tiempo y ya ni siquiera sabe qué es, sino alguien que tiene una marca, que la está operando en el día a día, que todavía está cometiendo errores, pero pues que la ha llevado a que sea básicamente nuestro sustento para mi hogar, para mi familia. Pues vivo de eso y aspiro obviamente a crecerlo muchísimo más, con mucho esfuerzo, aprendiendo mucho. Y bueno, eso es todo por este video. Acá abajo les voy a dejar mi Instagram por si me quieren seguir ahí. Y nada, los veo en un próximo aprendizaje, en un próximo video. Adiós.